Eh, bueno, entre galletas, barcos estacionados y un arbitraje internacional empezamos el día. Pero hay cosas que uno la ve y uno dice, pero es que eso lo anunciamos. Porque el año pasado aquí lo anunciamos en este espacio y en este trabajo. Supongo que no fuimos los únicos, pero rápidamente hicimos un análisis de la compra desenfrenada de vacunas que estaba haciendo el Estado Dominicano, incluso vacunas que estaban siendo cuestionadas, que no se habían probado, que no habían pasado la segunda etapa y todo lo demás, y de repente le compramos 10 millones de vacunas a AstraZeneca, 15 millones de vacunas a Pfizer, 15 millones de vacunas, y teníamos más de 30 millones de vacunas contratadas. Si bien es cierto que lo indispensable era garantizar la salud de la población dominicana, desde un principio advertimos que era una situación que no tenía sentido, que no tenía lógica, que la sobriedad tiene que reinar aún en los tiempos, o mejor dicho, cuando sobre más tiene que reinar, ¿verdad? En los tiempos de crisis. El ejemplo es feo y el ejemplo es malo, pero nunca se me va a olvidar la gente tocando el violín mientras el Titanic se hundía. Y el capitán tranquilito, ¿verdad? Con una sobriedad espantosa. Obviamente, no se trataba del Titanic y no queríamos que nos hundiéramos. Pero, en definitiva, si tenemos 11 millones de habitantes, ¿por qué voy a comprar 30 millones de dosis? No tiene sentido. ¿A quién se las voy a colocar? Mira, porque puede ser que me queden mal, como en efecto esta compañía nos quedó mal. Bueno, pero si tú tienes temor de que te vaya a quedar mal, cómprale 5 a AstraZeneca, 5 a Sinovac, que no hubo que comprarse la Sinovac nos la trajeron adelante, ¿verdad? Los no estratégicos nos la trajeron adelante, con y sin Taiwán, llegaron aquí, y cómprale 5 a Pfizer, y en la medida en que te vayan sirviendo, pues entonces tú sigues caminando, porque para colmo también está comprobado, y por lo menos esa data, cualquiera se lo hubiese podido llegar al gabinete de salud. Las jornadas de vacunación nunca son globales. No hay una sola jornada de vacunación que sea absoluta, que sea global. Yo creo que la que más cercano llegó a eso fue la jornada primero de la, ¿cómo se llama en español? Chickenpox, de la viruela. Y segundo, la de la poliomielitis, la del polio. Pero nunca son globales. Entonces tú siempre tienes un porcentaje de la población que no se inocula. Entonces, ¿por qué ese desenfreno? Ahora tenemos un arbitraje internacional al que tenemos que llevar, que aparentemente República Dominicana tiene muchas condiciones para pelearlo. Sí. Porque en definitiva, si yo te contraté eso y tú no me cumpliste, yo ahora tengo la condición para decirte, no, mira, no me entregues. Así mismo es parte de lo que el día de ayer se dio a conocer, luego de que públicamente se informara de que AstraZeneca iba a entregar de golpe toda la contratación. Se contrataron 10 millones y la primera partida llegaron 900,000 vacunas, ¿no? Que fueron las que se aplicaron al principio, y que hay que recordar que fue incluso con el grupo que se inoculó a la mayoría de los docentes y a la mayoría de los médicos y a gran parte de los docentes, y algunas de la población en general que también se inoculó con este biológico, ¿no? Pero de momento ya se ha dado a conocer cómo incluso en una etapa en la que la República Dominicana ya ha tenido que descartar la primera parte de las vacunas contra COVID que se vencieron, que ya no pueden ser utilizadas, y que había anunciado que otro gran porcentaje se le iba a vencer en el mes de abril, no podría recibir estas casi 30,000 vacunas en un plazo, a vencerse en un plazo de 6 meses. Y es ahí donde entra la posibilidad de que la República Dominicana salga ventajosa de este proceso de arbitraje, aunque corre el riesgo, obviamente, de tener que pagar altas sumas, de tener que asumir, ¿no? Es un riesgo que corre, pero aparentaría
que tiene asiento legal este arbitraje internacional al cual la República Dominicana pretende avanzar, ¿no? Y dentro de los argumentos es justamente que AstraZeneca no cumplió con lo estipulado en el contrato de la entrega en plazos y que justamente es por ahí por donde entra la falta al contrato por parte de la empresa farmacéutica. No, es indudable, o sea, eran las primeras dosis debieron haber llegado hace un año y nunca arribaron, entonces ahí si tú puedes demostrar eso contractualmente tienes todas las de ganar, pero era algo que se avisaba y que venía, y en definitiva lo de AstraZeneca no es lo único, porque no, precisamente porque tenemos un inventario bastante grande de vacunas acá. Lo contratado con AstraZeneca eran 10 millones de vacunas, 40 millones de dólares, que sí, la República Dominicana tiene que cumplir con ese contrato, con ese acuerdo económico. Obviamente es un dinero que van a tener que buscar de dónde lo van a recuperar. Hay que recordar que el sector privado, no están pagas. No, el sector privado en la primera fase aportó los primeros 8 millones y para asegurar, ¿no?, la primera partida del sector privado. Sí, ¿Quién fue en el sector privado? Sector empresarial fue quien dispuso de esos primeros 8 millones de pesos. ¿Quiénes? ¿De pesos o de dólares? De dólares, perdón. No, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los nombres? No los tengo a la mano. ¿Cómo? Pero fue el sector privado, el sector empresarial. Entonces, bueno, Claro pero que sí. eso es una ventaja, porque si fue el sector privado, yo me imagino que está bien hecho el contrato. Sí, porque, ¿verdad? Si yo voy a poner los chelitos adelante, pero que el sector privado. ¡Que sí! Qué raro que usted no... Que hay cosas que se pasan y uno no sorprenda. las registra. Sí. Porque son tantas, ¿te entiendes? O sea, hay un flujo de información tan intenso. O sea, que el Estado Dominicano en realidad firmó el contrato como garante y como segunda parte, como contraparte, la pero el parte financiamiento económica fue por el sector privado. Fue el sector privado. ¿En calidad de que de un adelanto impuesto o cómo tú haces No eso? le tengo todo eso. O sea, tú te presentas donde el Ministerio de Hacienda y le dices, mira, aquí hay 2 millones de dólares, cógelo para que hagan el contratico aquel. O sea, I'm not sure cómo funciona, cuál es la mecánica detrás de eso. Ahí tenemos que ver Qué qué dijeron las letras pequeñas de ese. Sí, hay cosas como de haute politique que uno, no sé, como que eso en la cuarta dimensión yo no llego. Sí. No logro entender No cómo se manejó eso, porque yo sí recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Hipólito Mejía que se dio un adelanto para la construcción de la carretera del Coral. Eso se quedó, ¿verdad? Pero fue un adelanto de impuestos. O sea, el sector hotelero adelantó los impuestos del 2003 y 2004 para garantizar que le construyeran la carretera. En este caso no sé quiénes fueron, pues si tú me dices que fue la Andeclip, la clínica privada que dieron el adelanto, o que fueron las ARS, que bueno hubiese sido, que hubiesen sido las ARS. Hay que investigar. Yo necesito saber cuál fue la composición de ese sector privado. Te dejo eso de tarea para que me lo investiguen. Vamos a investigar esa parte.